Hola, ¿qué tal? Excelente día. Este es el tercer tutorial de este grupo de funciones y continuamos con las funciones de fecha. Como ya viste en los tutoriales anteriores, las funciones de fecha son muy poderosas. Combinadas con otras funciones y herramientas que veremos más adelante, podremos llegar a análisis de tendencias y comportamiento de nuestra información bastante complejo. Con las funciones de fecha que veremos hoy, tendremos cubierto todo el espectro de tiempo, desde la identificación de información generada en segundos hasta la información generada en años. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos y comenzamos. Como recordarás en el tutorial anterior, vimos las funciones que nos permiten extraer el día, el mes o el año de una fecha. Te comenté algunos de los tipos de análisis a los que puedes llegar partiendo de la base de estas funciones. El día de hoy continuaremos con la tercera parte de las funciones de fecha. Las funciones que veremos nos permitirán seguir extrayendo parte de la información de nuestros datos que forman parte de la fecha, solo que a diferencia del tutorial anterior, en el que fuimos de lo menor a lo mayor y vimos cómo obtener el día, el mes y el año, ahora iremos en sentido inverso, es decir, iremos hacia las funciones que nos permiten irnos más a detalle sobre el tiempo. Empezamos con la función hour, hora. Esta función nos permite extraer la hora del contenido de una celda que contiene la información de fecha y la hora. Para nuestro ejemplo, extraeremos la hora de la celda que contiene la fecha y la hora que obtuvimos con la función now o ahora. Este es el formato de la función hour, hora. Su parámetro es la dirección de una celda que contenga información de una hora. Veamos un ejemplo. Colocamos el encabezado hora en la celda K2 y debajo escribimos la función hour, hora. Y como parámetro de la función, indicamos la celda que contiene el resultado de la función now o ahora, que hemos estado viendo en los últimos dos tutoriales. Podemos ver que parte de la información que nos genera la función now es la hora actual. Ejecutamos la función y como resultado obtenemos la hora actual de nuestra computadora. Resultado de extraer la hora de la función now. Pero esa misma función para extraer la hora la podemos usar en cualquier celda que contenga una hora. Ahora la pregunta obligada, ¿y para qué me sirve? Imagina que tienes información de un negocio detallista que registra ventas durante todo el día, todos los días del año, como una farmacia o un supermercado o un restaurante de comida rápida. Si realizas un análisis del tráfico y de las ventas registradas, puedes determinar cuáles son tus horarios pico o de mayor actividad. Podrías determinar la cantidad de cajeros o ejecutivos de atención al público en esas horas pico y distribuirlos durante los diferentes horarios de operación. Podrías estimar los tiempos de espera del público en tu negocio y obviamente determinar el comportamiento de los ingresos obtenidos por hora en tu negocio. La siguiente función que veremos es la función minute o minuto. Esta función nos permite obtener los minutos de una celda con información de tiempo. El único parámetro que lleva la función es la dirección de la celda que contiene la hora o la fecha con hora. Colocamos el encabezado minuto en la celda L2 y debajo ponemos la función minute o minuto. Y como parámetro colocamos la dirección de la celda que contiene la fecha y la hora, resultado de la función now o ahora. Ejecutamos y la función extrae los minutos que obtuvo la función now de nuestra computadora. ¿Y para qué me sirve extraer los minutos de una celda o de un renglón de información que contiene la hora? Imagina que tienes un sistema de monitoreo de flujo vehicular. Puedes medir la cantidad de tráfico que cruza por cierto punto de la ciudad en un horario específico, en una hora específica o por minuto.
y con esto determinar o justificar desde la instalación de señales de tráfico, la instalación de semáforos, la construcción de un puente peatonal o la construcción de una nueva vialidad. Nuestra última función de hoy es la función second o segundo. ¿Adivina para qué nos sirve? Correcto. Esta función nos permite obtener la información en segundos de una celda que contiene información de tiempo. Su formato sigue siendo muy similar a las anteriores. Tiene como parámetro la dirección de la celda que contiene la información del tiempo. Colocamos el encabezado segundo en la celda M2 y colocamos debajo la función second o segundo. Y su parámetro será de nuevo la celda donde tenemos la función now, ya que esta celda nos regresa la fecha y la hora de nuestra computadora. Aquí hay que observar que aunque no sea visible el segundo en el resultado de nuestra función, podemos extraerlo con la función second. Ejecutamos, tenemos el segundo que tiene nuestra computadora justo en el momento de ejecutar la función. Al igual que en el tutorial pasado, podemos crear una función anidada y con toda seguridad ya la habías podido deducir por tu cuenta. Y ahora la pregunta obligada: ¿y para qué me sirve saber el segundo de cada uno de los renglones de la información de mi hoja de trabajo? Imagina, por ejemplo, un sistema bancario a nivel nacional, en el que los usuarios realizan un gran número de transacciones por segundo. Tener este nivel de mediciones le permitirá al banco determinar la capacidad de los equipos de cómputo, la capacidad de las plataformas que requieren para soportar sus sistemas y el costo inherente para poder soportar esta infraestructura. O, por ejemplo, para determinar el tamaño de los equipos de soporte en línea para atender a los clientes. En fin, la escala o nivel de detalle del tiempo que necesites manejar está en función de tu negocio o servicio que estés realizando y sobre todo del nivel de transacciones, operaciones o volumen de información que tu negocio genere. Hasta aquí llegamos al tutorial de hoy. Con toda seguridad, estas funciones sumadas a los de los tutoriales anteriores te estarán empezando a facilitar el trabajo. Y si de repente sientes que el uso de estas funciones te empieza a confundir con la forma en la que venías realizando tu trabajo, no te preocupes. Es porque estás ampliando tu campo de visión y estás adquiriendo nuevos conocimientos. La solución más efectiva es la persistencia. Hay que hacer y hacer más ejercicios para que tu conocimiento se consolide y conforme sigamos avanzando con más herramientas, funciones y ejemplos, tu mente seguirá uniendo los puntos y pronto tendrás mejores resultados en tu trabajo. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.